Bien, el primer capítulo de San Juan habla de la venida del Señor, del Salvador, desde el ojo de Juan, como un testigo que da testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Vamos a leer ahí en San Juan capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, y dice: en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Versículo 3: todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Versículo 6: hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Versículo 9: la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Ok? Acá lo que podemos encontrar es que comienza como a darse una descripción, ¿verdad? Una descripción de alguien, una descripción de quién será. ¿Quién se anima a decirlo? De Jesús, doña Vivian, con toda seguridad. Sí, es una descripción de Jesús. ¿Ok? Y se da una descripción de la entrada del Salvador del mundo. Ahí en el versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad, dice esta versión. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Ok? Hay 4 cosas importantes de esa descripción de Jesús que están en lo que acabamos de leer. Número 1, dice que el verbo se hizo carne. ¿Ok? Este verbo que era desde el principio estaba con Dios y era Dios. Está hablando de Jesús, quien vendría a poner en acción el plan eterno de Dios para el mundo. ¿Usted lo cree así, hermano? ¿Usted cree que Jesús vino a cumplir un plan que ya Dios tenía para el mundo? Y que dentro de ese mundo o dentro de ese plan está usted y estoy yo. ¿Sí? Ok, ese verbo se hizo carne. Número 2, habitó entre, ¿quiénes? Entre nosotros. El privilegio y la oportunidad de tener al verbo habitando junto a él, a Juan, fue un aspecto que Juan no podía dejar de mencionar en su testimonio. Ok, número 3, dice, vimos su gloria. La gloria que Juan y quienes estaban ahí vieron no fue cualquier gloria. Fue la gloria ¿de quién? Dice como del unigénito del Padre. ¿Sí? Y ahí dice aparece un como, ¿verdad? Que de pronto nos podría confundir en algún momento como si fuese una imitación, ¿verdad? ¿Ok? Dice, no porque fuese una imitación, sino que realmente era la gloria de Dios. Ese como que aparece por ahí en realidad es muy utilizado por nosotros. Y yo traje un ejemplo aquí a ver si me sale. Yo no soy profesor de español ni nada de eso, así que si alguien sabe más que yo y yo digo algo mal aquí, me corrige, ¿okay? Y usted lo borra de la cámara. Dice, un ejemplo del cómo utilizado en el versículo anterior es: tengo un libro para regalar, me gustaría dárselo a usted como mi primera opción. ¿Ok? ¿Qué les parece? Pase la tarea. ¿Sí? El cómo que se utiliza ahí no es un cómo de comparación, ¿sí? Como cuando yo digo, por ejemplo, voy a jugar fútbol como el Mambo Núñez. ¿Sí? Eso es una comparación, ¿verdad? Pero este cómo que está aquí no es el cómo de comparación, porque resulta que la gloria que se describe ahí es la gloria del unigénito del Padre, o sea, de Jesús. Importante eso.
Hasta aquí llevamos tres cosas. ¿Cuáles son? A ver si ustedes me ayudan a repetirlo. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. 3, vimos su gloria. Y número 4 dice, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Y aquí es donde vamos a entrar un poquito más. Dice lleno de gracia y de verdad. Ahí tal vez alguno de ustedes o todos nosotros hemos escuchado que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios poderoso. Eso, 35 años de escucharlo yo por todo lado, ¿verdad? En las iglesias, fuera de las iglesias. Pero, ok, ¿de verdad nosotros vivimos así? ¿De verdad nosotros tenemos ese Dios? ¿De verdad nosotros somos hijos de ese Dios que es poderoso, que es grande, que hace milagros, que sana, que está lleno de gracia, que está lleno de verdad? Es que no dice que Dios tiene gracia y tiene verdad, es que dice que está lleno. O sea que abunda la gracia y la verdad en Él. ¿Ok? ¿Usted se acuerda de alguien en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que haya querido ver el rostro de Dios? Moisés, dice doña Cinia. Muy bien. En la antigüedad Moisés, que había pasado muchos días con Dios en el monte Sinaí y había visto cosas impresionantes, tenía el deseo de ver el rostro de Dios. Bueno, él tenía ganas de ver el rostro de Dios y aunque vio muchas cosas y Dios le regaló ahí las tablas con la ley, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero aquí Juan describe cómo él ve al Hijo de Dios. Y la descripción de Juan es lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Sí? Entonces, todo lo que los apóstoles escriben y relatan en lo que encontramos en la Biblia, en los libros, tiene que ver con lo que ellos vieron. En realidad, los apóstoles de pronto se hicieron esa pregunta, si son tan buenos como don Gerardo para preparar un sermón y todas las preguntillas aquellas que hay que hacerse, ¿verdad? Y ellos se preguntaron, ok, ¿qué vimos? ¿Qué vimos? ¿Verdad? Y lo escribieron ahí. Entonces esa pregunta para nosotros en esta mañana también es válida. ¿Qué está viendo usted? ¿A quién está viendo usted? Usted está viendo, y esto es profundo, ¿verdad? Usted está viendo a usted mismo, o usted está viendo esa circunstancia, esa situación difícil, esa enfermedad, ¿verdad? Ese problema económico, financiero, en el trabajo, esa dificultad. A veces nosotros nos quedamos viendo eso y no pasamos de ahí. Y no vemos al Dios de gracia, al Dios de verdad, al Dios que hizo un montón de cosas que están relatadas aquí en la Biblia. Y para nosotros resulta que por estar viendo todas esas cositas de nosotros, el Dios se nos va haciendo tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito. Y por ahí lo dejamos guardado. Lo sacamos el domingo porque está guardado en la Biblia, lo traemos a la iglesia y después, yo digo esto porque a mí me pasó, ¿verdad? Por mucho tiempo a mí me pasó eso. Y yo tal vez, muchos podrán decir, es que usted nació en un hogar cristiano y sí, está bien. Yo conozco aquí muchos que hemos nacido en un hogar cristiano, pero eso no garantiza nada, ¿verdad? Eso no hemos ganado absolutamente nada porque usted haya nacido en un hogar cristiano. Igual que no hemos ganado nada si usted ha hecho un montón de cosas, si usted anda, y que está bien, ¿verdad? Como dice don Gerardo. Yo también lo hago, trabajar mucho, muchas horas. Yo trabajo muchas horas. ¿Verdad? Hay gente que estudia muchas horas, hay gente que se dedica mucho a su profesión, mucho tiempo, a estudiar, a aprender otras cosas, a viajar, ¿verdad? Y eso está bien, está muy bonito. Y a mí también me gustaría hacer un montón de cosas de esas, en la medida que Dios lo permita. Pero, ¿a quién estoy viendo yo en medio de eso? Cuando yo hago todas esas cosas, ¿estoy viendo ahí simplemente ese punto o me estoy acordando que tengo un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de verdad? Yo estoy seguro que en la medida que vayamos avanzando usted se va a dar cuenta que Jorge quiere decir algo más con esa palabra gracia. Uno puede escuchar la voz de Dios de una persona, pero no la llega a conocer realmente hasta que ve su cara. ¿Sí? Y les voy a delatar algo. Patri me va a matar. Cuando Patri, ya se ríe, cuando yo le gustaba a Patri desde el principio,
Patrick me vio. ¿Sí? Yo me pude dar cuenta que Patrick quería compartir tiempo conmigo, pero no era solo tiempo ahí por llamadillas o un mensajillo. Patrick quería verme a mí. ¿Ah? ¿Sí? Patrick quería conocerme a mí más. Y ese conocerme a mí más, en ese conocerme más, ella quería verme a mí. ¿Sí? Y yo también quería verla a ella. Ah. Uno realmente no conoce a una persona bien hasta que la ve. Y aquí Juan está describiendo cómo él vio. Cómo él vio, a quién vio él. Yo no sé, también tengo un amigo por ahí, alguien me va a matar cuando termine esto. Tengo un amigo por ahí, bueno, esos amigos de Facebook ahora, ¿verdad? Que es más enredado el tema, porque uno de verdad antes, y como Patri dice, en la senda antigua, uno sí tenía amigos. Uno salía a jugar fútbol con los amigos, uno iba a hacer nada en la calle, pero era con los amigos. Pero resulta que ahora nos estamos enredando un poquillo con eso de la tecnología y ahora el Facebook dice que tenemos amigos. Pero ¿cuándo realmente usted comparte con ese amigo? Solamente un comentario, una foto, una broma y listo. Resulta que tengo un amigo de Facebook que tiene una novia que vive muy lejos de donde él vive. Y entonces ese amigo, no me vayan a buscar en el perfil de Facebook a mí, por favor. ¿Ok? Y ese amigo resulta que a cada rato escribe unas cosas, pero así, pero como impresionantes de su novia, ¿verdad? Pero así, pero mega impresionantes. Yo nunca le he dicho a Patria algo tan impresionante como este tipo escribe ahí en Facebook. Y resulta que ella vive muy lejos, ¿verdad? Entonces yo me quedo pensando a veces, este tipo está muy enamorado, le gusta un montón, es muy romántico, ¿verdad? Pero realmente no conoce tal vez tanto a esa persona porque no la tiene tan cerca, ¿verdad? Entonces uno puede hablar a veces mucho, pero tener un amigo, conocer a un amigo es diferente. Ver a Jesús, tener a Dios como amigo, como lo dice la palabra, es diferente. No es un mensajito de Facebook que yo le mando a Dios y ya con eso somos amigos, ¿verdad? No es que yo vengo aquí a la iglesia y listo el domingo y con eso tengo para ser amigo de Dios por todo el resto de la semana. Y se los digo porque yo también viví en eso. ¿Ok? Juan vio a Jesús y la descripción que él hace fue de lo que él vio de Jesús. ¿Y cómo fue que él lo vio? Lleno de gracia y de verdad. Esos dos son rasgos característicos de Dios, gracia y verdad. Y continúa diciendo en el versículo 16, vamos a volver ahí al versículo 16, dice, de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. ¿Y qué significa esto? Dice que de la plenitud, del montón que tiene, de la abundancia que tiene, está guardada esa gracia ¿para quién? Para usted y para mí. Dice que no es una medida poquita de gracia que Dios tiene ahí como para ver qué me alcanza, como más o menos, a veces uno hace ahí como para, con la quincena, ¿verdad? Y uno tiene ahí la platilla y uno sabe que tiene que echarle gasolina al carro y ya le queda muy poco y todavía falta como semana y media para que vuelvan a pagar, ¿verdad? Y uno iba administrando la cosa y resulta que me invitan a ir al cine o donde sea, y yo no veas que no puedo ir porque si no me tengo que ir a pie al trabajo, ¿verdad? Y uno va administrando ahí los recursos hasta que vuelven a pagar. La gracia de Dios no es así. Dice que Dios que tiene plenitud, que es abundante para todos nosotros, ¿verdad? Entonces Dios no va a escatimar en gracia para con nosotros, ¿verdad? Hay un montón de gracia que está para usted, George, y para mí. Ok, pero bien, ahora vamos a ver los significados de gracia en el diccionario y ustedes me van a ayudar otra vez porque yo les dije que no soy profesor de español. Me encontré en el diccionario que gracia, del latín gratia, el término gracia puede utilizarse con distintos significados de acuerdo al contexto. Se refiere, por ejemplo, a las cualidades que hacen que una persona o cosa sea agradable. Sí, cuando usted dice, es que este bebé sí tiene gracia, ¿verdad? Como vale dice de la chiquita.
O por ejemplo, les traigo una frase por aquí, usted se va a reír. Patricia tiene una gran gracia para bailar. Sí, uno podría decir eso. O uno podría decir, el pantalón de don Gerardo tiene mucha gracia. O que sin gracia el pantalón de don Gerardo, ¿verdad? ¿Sí? Pero es mentira, son muy buenos. Otro significado de gracia es un favor, un don o una concesión que se concreta sin ningún merecimiento en particular. Eso es un significado totalmente diferente. Una frase que les traigo por aquí es: si contrata, esta gente que hace publicidad, ¿verdad? Si contrata nuestro servicio, tiene 2 meses de gracia. Otra oración: Miguel compró una computadora en cuotas y le dieron 3 meses de gracia antes de comenzar a pagar. ¿Ha escuchado frases así? Sí. Ok, de la misma manera no hay que olvidar tampoco que dentro de lo que es el ámbito judicial, aquí si hay algún abogado también me ayuda, también se hace uso del término que ahora estamos analizando. En concreto, en dicho sector, cuando se emplea el vocabulario gracia, se hace para referirse al indulto que la autoridad pertinente realiza sobre la pena de un condenado. Y esta sí tiene que ver con nosotros y con el mensaje de la mañana. Sí, dice que el indulto, o se refiere la gracia en ese aspecto al indulto que la autoridad pertinente, o sea, los jueces, o el perdón que los jueces realizan sobre la pena de un condenado. Sí, entonces usted escucha por ahí que tal persona está en la cárcel y entonces recibió el indulto y va para afuera. Y sale feliz de la vida, ¿no? ¿O cómo sale? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo se imaginan ustedes que sale? Yo creo que Nati y don Gerardo han visto gente que sale. Yo una vez tuve la oportunidad de ver a un muchacho que salió de la cárcel ese día que estaba ahí y de verdad que era demasiado feliz. Era como si hubiera vuelto a nacer. Aunque más de un tortero le gusta estar ahí, pero el primer sentimiento del que sale es alegría, es gozo, ¿verdad? Es libertad. ¿Ok? En el verso 17 se relata un contraste sumamente interesante entre la ley. Perdón, yo les tenía un chistecito. Bueno, son muy malos, entonces tengo que leerlo. Dice, ojo, si los zombies se deshacen con el pasar del tiempo, ¿son biodegradables? Ese es un tipo de gracia, ¿verdad? ¿Dice gracia o qué sin gracia? Estoy seguro que más de uno lo va a ir a contar ahora que sale. Ok, volvamos acá, versículo 17. Dice el versículo 17: porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Wow, y aquí es donde de verdad que ahora sí, doña Iris. Sí, señora. El poder, presencia y bendición de los que reciben a Cristo. Wow. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues en el versículo 17 dice que la ley fue dada por medio de Moisés. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Que, bueno, lo que les dije ahora, que Moisés en el monte de Sinaí recibió las tablas y en las tablas estaba escrita la ley que era para el pueblo de Israel. Bueno, el pueblo acá en los tiempos de Juan, ¿sí? Conocía a Moisés y conocían de la ley. Que la ley había sido dada en otro tiempo con el propósito de lo que don Gerardo nos ha enseñado: revelar el pecado. ¿Sí? La ley tenía ese propósito, revelar el pecado. Y era muy difícil, ¿verdad? Cumplir la ley. Por eso era. Pero usted y yo ya no vivimos por ley, ¿cierto? Pero lo que Juan quiere decir es que lo que él pudo ver en el Hijo de Dios, otra vez, no fue la ley,
fue la gracia, pero fue la abundancia de gracia, ¿verdad? Otra vez, y volvemos al mismo punto. Pero aquí yo quisiera hacerles unas preguntas, ¿verdad? Yo no sé si usted alguna vez le ha pasado las mías. Ayer yo les contaba a los jóvenes cuando yo estaba muy pequeño y yo iba a la iglesia, mis papás me llevaban y entonces escuchaba al predicador o el que estaba delante. Y bueno, y usted era pecador y Jesús vino y murió por usted y fue un milagro y todo el asunto. ¿Y quiénes quieren recibir al Señor? Y yo estaba ahí levantando la mano, ¿verdad? Por lo menos, yo les dije ayer, por lo menos yo me acuerdo haber hecho eso como unas 25 veces, ¿verdad? Y yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo. Antes era muy común, ¿verdad? Y uno incluso cristiano iba ahí a esas campañas y pasaba todo el mundo. Y tal vez uno, por muy joven, muy chiquillo, y lo que hacían los demás yo también lo hacía. Y si había que recibir a Jesús otra vez, yo lo recibía, ¿verdad? Pero aquí la pregunta es, ese Dios de gracia, ese Dios abundante en gracia, que envió a su Hijo a morir por usted y por mí, ese es el mismo Dios que usted tiene. Ese es el Dios que usted está viendo. Ese es el Dios que a usted lo está sosteniendo. A veces a nosotros se nos olvida esto. Y la verdad es que en la gracia Dios ha hecho un montón de cosas por usted y por mí. ¿Qué implica esto para nosotros? Dicen que la gracia es un favor inmerecido. Alguien dijo por ahí, yo escuché ahora, que la gracia es un favor inmerecido. Pero alguien podría preguntarse, ¿por qué si somos criaturas de Dios se nos dice que no merecemos algunas cosas, verdad? Alguien podría decir eso. Yo sé que algunos jóvenes piensan así. Algunos jóvenes podrían decir, ve, pero a mí me dicen que yo fui creado por Dios, porque yo no voy a merecer cosas buenas y fue Dios el que me creó. Para entender la gracia de Dios, usted y yo necesitamos entender otra cosa. Y es que usted y yo necesitamos entender cuál es la desgracia del pecado. Usted no puede llegar a saber realmente y valorar y atesorar lo que para usted es la gracia de Dios si usted no sabe de dónde a usted Dios lo sacó. ¿Sí? Y cada uno de nosotros yo creo que podría tener una historia diferente, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe cuándo fue que Dios lo sacó a usted de esa desgracia del pecado. El pecado es algo que golpea. El pecado es algo, a veces nosotros simplemente nos quedamos con la impresión de que el pecado es hacer lo malo. Pero si uno se pone a analizar lo que uno ha sufrido y las cosas por las que uno ha pasado, uno se da cuenta que el pecado lo golpea a uno, ¿verdad? Que el pecado lo hace, bueno, hasta tocar fondo, ¿verdad? Para montones. Entonces uno no entiende de dónde lo sacó a Dios, uno no entiende la gracia de Dios, uno no va a entender el amor de Dios, uno no va a entender todo lo que Dios ha hecho por uno si uno no recuerda qué era yo sin Dios. ¿Dónde estaba yo sin Dios? ¿Dónde estaba yo sin esa gracia? ¿Verdad? Algunos de ustedes también probablemente tienen un testimonio muy poderoso en esto. Yo dije que no iba a decirlo, pensé, pero lo voy a decir. Algunos de ustedes tienen tal vez un testimonio muy poderoso y uno escucha, ¿verdad? Porque digamos, yo les pongo a contarles a ustedes de mi vida, ¿verdad? Y tal vez ustedes pueden pensar, nació en un hogar cristiano, no la sufrió como más de uno que no nació en un hogar cristiano. Y sí, cometió sus errores, hizo sus cosas, pero no le ha pasado lo que a mí me pasó. Para mí es más duro, para mí es más difícil, para mí me cuesta más. Entonces Jorge está diciendo algo que para él es muy fácil, pero para mí no. ¿Ok? Pero ¿cómo es que Dios entonces ve esto? Porque Dios, el pecado de Jorge, el pecado de Patricia, el pecado de Huguito, el pecado de Juan, de María, de Ana, de Pedro, es igual, es el mismo pecado y provoca el mismo dolor, golpea de la misma forma. Muchos de nosotros, sobre todo los que hemos nacido en un hogar cristiano, podemos pasar por alto la abundancia de gracia que viene de Dios, pero si vemos el pecado desde los ojos con que Dios lo ve, entonces
la gracia tiene un nuevo sentido para nosotros. Desde la perspectiva de Dios, todos podemos estar en dos lugares. O en el primero que estuvo aquí en el mundo, ¿sí? Adán. O en el más grande que estuvo aquí en el mundo, Cristo, ¿cierto? Y esa es la perspectiva de Dios. No importa si el pecado suyo es más difícil, es más grande, como usted lo vea, si golpea más, no importa. Una cosa es estar en Adán, otra cosa es estar en Cristo. Y así es como Dios lo ve. Entonces yo le voy a invitar que me acompañe por favor a Romanos, el libro de Romanos capítulo 5. Vamos a ir un poco rápido por el tiempo. El libro de Romanos capítulo 5, el versículo 12. Y ahí lo dice clarísimo. Dice el versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Entonces resulta que usted y yo no nos salvamos, porque ahí no se equivocaron escribiendo la Biblia y dice la palabra todos. ¿Ok? Y estamos usted y yo. Y por un hombre, ¿qué dice ahí? Por un hombre entró el pecado al mundo. Ese hombre fue Adán. Y de generación en generación ese pecado va ahí. Esa naturaleza adámica o pecaminosa llega hasta esta generación. Y todos hemos pasado por ahí y todos nosotros sabemos. Yo estoy diciendo cosas tal vez que para algunos de aquí ya es muy obvio, pero Dios puso también en mi corazón que podría ser que para alguno de los que está aquí no sea tan obvio. Y que usted tal vez esté pensando que usted no peca porque usted no hace cosas malas, ¿verdad? Y lo importante de aquí no es quedarse en el pecado, sino el tema principal de nosotros es la gracia de Dios. Entonces en esta mañana, si usted piensa que usted no es pecado, que usted no era pecador, ¿verdad? Si usted piensa eso, está equivocado, porque usted sí era pecador, porque usted es descendencia de Adán. Y si usted hoy piensa que simplemente con venir a la iglesia y simplemente con ser bueno ya recibe gracia de Dios, tampoco, ¿verdad? Porque ¿qué tenemos que hacer? Dice, si no estamos en Adán, tenemos que estar en... Ok. Dice entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ciertamente en la actualidad existen muchos peligros y hechos que presentan una amenaza real a la salud e integridad de la humanidad. Y lo que la Biblia relata ahí de que el pecado entró en el mundo, yo lo comparaba como con una de estas cosas que ahora se está viviendo por todos lados. Es más o menos, sí, resulta que por ahí dicen, ¿verdad? Tampoco soy muy científico, biólogo, lo que sea, solo Alcira, que yo conozca. Y entonces, por ahí dicen que existe una bacteria nueva que encontraron en la orina de una mujer, una señora, y resulta que es una bacteria que está en este momento amenazando todos los antibióticos, todas las medicinas que existen contra las bacterias. Parece que es inmune, se volvió inmune al antibiótico, ¿verdad? Y eso a mí me sorprendió un montón, ¿verdad? Porque en la Biblia habla de que el pecado entró al mundo por un hombre, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó después? Ahí pasó el pecado de generación en generación, así como esta bacteria, ¿verdad? Que dicen ahí que ya está, ya la encontraron y que, bueno, en este momento no hay una cura, porque si ya con el antibiótico no se puede, pues no saben qué hacer, ¿verdad? El mayor acontecimiento ocurrido en la historia con consecuencias fatales es la introducción del pecado por medio de Adán. ¿Sí? Usted y yo podemos pensar que el volcán Turrialba, y muchos están preocupados, que está temblando mucho, ¿verdad? Que las crisis financieras en el mundo, que de aquí a poco ya no va a existir la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Dicen. O un montón de cosas. Pero el evento más fatal de la historia fue que el pecado hubiese entrado en el mundo.
¿Ok? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, según dice la Biblia. Todos fuimos marcados como pecadores de generación en generación. Esto para condenación. Heredamos el estado de muerte espiritual. Y vamos a leer el versículo 13 de Romanos 5. El versículo 3 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la ¿qué? La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, si por Adán entró el pecado al mundo, la gracia viene por Jesucristo. ¿Ok? Si usted se lleva eso hoy, para mí es muy satisfactorio. Ese texto muestra un enorme contraste que debemos entender y vivir conforme a la perspectiva de Dios. En medio de un destino fatal y una condenación que merecíamos, por medio de un solo hombre hemos recibido la gracia y el don de Dios. La gracia de Dios permite ese don tan preciado, ese regalo tan inmerecido pero tan oportuno para nosotros como lo es la salvación. Entonces, dice inmerecido, lo que acabo de leer. Si usted y yo estábamos en otro tiempo en pecado, la paga de ese pecado era muerte, ser condenados. ¿Ok? Y mucha gente está así. Mucha gente en el mundo está así. Si usted vuelve a ver para todo lado, cuando sale ahí a la calle, cuando está en el trabajo, cuando usted está en su lugar de estudio, usted ve cosas, bueno, o será que yo soy muy anticuado, muy polo, ¿verdad? Pero la cosa va cambiando y ahora sí existe una nueva generación, ¿verdad? Don Gerardo nos ha hablado de eso y aquí en la iglesia, papás, tenemos una nueva generación. Con todo y lo que eso significa, nueva generación. Los jóvenes pueden taparse los oídos en este momento. Es muy difícil, es una nueva generación, es diferente. Las cosas que antes se hacían ya no funcionan, las cosas como antes se decían ya no funcionan, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasa eso con su hijo o con su hija. A nosotros como los líderes de jóvenes a veces nos pasa, okay. Tratamos de, como estamos más jóvenes, tratamos de conocerlos, de vivir con ellos, de compartir. Pero sí es una nueva generación y es totalmente diferente. Pero si usted sale ahí a la calle, usted encuentra mucha gente perdida, mucha gente que todavía está ahí en pecado, en Adán, ¿verdad? Incluso, no sé, algunos de los que vienen a la iglesia, ¿verdad? Pero otra vez, para esos, dice la Biblia, y así como es como que lo grita en toda la Biblia, hay abundancia de gracia. Donde abunda el pecado, donde hay mucho pecado, abunda la gracia para esos pecadores. ¿Ok? Dice el versículo 16, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Sí, si usted no sabía que la Biblia habla mucho de gracia, sí, habla muchas veces de la palabra gracia. Eso hubiese sido un buen dato para esta predica. Dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Usted quiere ser justo? ¿Usted quiere estar justificado? ¿Usted quiere tener perdón de pecados? ¿Usted quiere vivir ese Dios de la gracia, ese Dios de amor? Bueno, es para todos nosotros. Dice el versículo 20, por la ley se introdujo pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La salvación se produce como un don de la gracia de Dios, pero solo puede obtenerse por la respuesta de la fe.
¿Ok? Y usted y yo podríamos también estar en un momento o en una etapa donde usted dice, tengo esta tribulación, tengo aquella enfermedad, tengo esto, tengo lo otro, mi papá tiene esto, mi mamá ni le hablo, a mi hijo me cuesta montones porque decidió ponerse un arete o decidió hacer algo y yo ya no sé qué hacer con él, no sé cómo tratarlo, no sé más, estoy harto. Hay mucha gente que yo escucho que está así. Sí, a veces yo me siento a hablar con mi mamá, con mi papá, y también ellos a veces me hablan de esa manera. Hay mucha gente que está muy estresada, muy atribulada, y uno no está lejano a eso, ¿verdad? Uno podría estar también ahí. Pero bueno, otra vez, como decía ahora, ¿nos vamos a quedar usted y yo con toda esa tribulación? ¿O vamos a aprovechar? ¿O vamos a valorar? ¿O vamos a tomar en cuenta la gracia que Dios tiene para nosotros? Y yo quisiera que en esta mañana usted pueda analizar su situación personal, ¿verdad? Su circunstancia, su momento, y usted solito sabe, ¿verdad? Con Dios. Y usted puede poner en Dios todas esas cosas, usted puede entregar a Dios todas sus circunstancias, todas sus tribulaciones, todas sus enfermedades y decirle, Dios, pero Jorge dijo, no, Dios, pero la Biblia dice que usted tiene mucha abundancia o tiene abundancia de gracia para conmigo. Y yo quiero esa gracia para conmigo, yo quiero ese amor para conmigo, yo quiero que usted me sostenga en medio de mi tribulación. La gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo, que reciben los creyentes por medio del Espíritu Santo, quien imparte misericordia, perdón y el deseo y el poder hacer la voluntad de Dios. Toda la actividad cristiana de principio a fin, toda su vida cristiana, todo lo que usted hace como un cristiano, de principio a fin, tiene que ver con gracia. Y aquí yo quiero invitar a unos amigos que me traje esta mañana. Yo creí que ya estaban listos. Ya casi llegan. Ellos se van a presentar ante ustedes. Ellos van a decir cómo se llaman y qué es lo que hacen. Nada más. Bien. Ustedes se quedan ahí. Bien. ¿Alguno de ustedes ve esto que acaban de escuchar de ellos y ver de ellos como algo real, como algo que pasa? ¿O ustedes dicen, estos jóvenes están inventando algo que no vemos en ningún lado? Es la pura verdad. Mucha gente, yo conozco mucha gente muy buena en muchas cosas, ¿verdad? Yo sé que de ustedes aquí hay, todos son muy buenos en un montón de cosas, ¿verdad? Pero resulta que hay gente que vive como, vea como quedaron tres aquí, como Adán y Cristo, ¿verdad? Yo no les dije que se quedaran así, pero está bien. Okay, tres que ahora oramos por ellos, ¿verdad? Y que hagan la oración por 26 vez. Hay gente que vive así, hay gente que confía mucho en lo que hace, hay gente que vive y depende de su profesión, de su trabajo, de su talento, de las cosas materiales que tiene, y no es que usted no lo haga, no es que usted no disfrute de esas cosas, pero hay gente que se queda ahí. Estos tres muchachos creen que ellos son como más o menos, como decimos nosotros en Ticolandia, la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Ellos creen, hasta por ahí uno se lanzó para presidente, ¿verdad? Usted votaría por Alejandro. Solo los papás. Ok, yo no. Ok, hay mucha gente así, y usted y yo podemos estar viviendo así. Y usted y yo podemos decir, yo me voy a esforzar todo lo que yo puedo por alcanzar una familia. Yo me voy a esforzar todo lo que puedo por ir y conocer todos los países que pueda en el mundo, porque eso me hace a mí grande. Yo voy a trabajar arduamente en algo como Alejandro para resolver los problemas de todo el mundo, porque yo soy muy carga. Pero a ellos les ganó Keila, ella es Keila, por si no la conocen, es Keila. ¿Sí? Es amiga de nosotros. Les ganó Keila porque Keila tiene, ¿cuántas profesiones dijo? ¿Sí? Hay un montón de profesiones que ella tiene, pero ella dijo,
que a pesar de esas profesiones que ella tiene, ella se ha dado cuenta que el amor y la gracia de Dios es lo que ella necesita. Y así es como ella vive. Eso es muy diferente a esto. Porque si Keila pone primero el amor, pone primero la gracia, ve la gracia de Dios, ve a Dios en medio de todo lo que ella hace, todo lo que ella estudia, todo lo que ella trabaja, todo lo que ella pasea, porque pasea mucho para venir a esta iglesia. Y no es pasea de qué bonito, sino que viaja mucho. Viaja desde muy lejos para venir a estar con nosotros los jóvenes aquí, y eso nos bendice un montón. Pero por sobre todas las cosas, en el ejemplo de Keila, ella pone el amor y la gracia de Dios, ¿sí? Y el panorama cambia. Y ella sigue siendo una muy buena profesional, pero ella depende de Dios. Pero ella vive el amor de Dios. ¿Y qué pasa con una persona que vive el amor de Dios? ¿Qué pasa? Todos nosotros que conocemos a Keila, ¿qué vamos a ver en Keila? Vamos a ver a Cristo. Vamos a ver lo que ella vive, lo que ella piensa. Porque dice don Gerardo que lo que yo pienso, eso es lo que me gobierna. Y si yo pienso que yo soy la última Coca-Cola en el desierto, se le va a salir el gas a toda la Coca-Cola y usted no sirvió para nada. ¿Verdad? Pero si yo pienso que dependo de Dios, si yo vivo, porque no solo es pensarlo, es vivirlo. Si yo vivo dependiendo de Dios, la gracia, aprovechando, agradeciendo. Dios, vea, qué gran oportunidad me da usted a mí de estar en esta iglesia. Qué gran oportunidad me da usted a mí de tener un tiempo de alabanza, porque hay mucha gente en otros países que no lo puede tener. Un día don Gerardo nos puso un video aquí, un día en los martes, para los que no vinieron, un video un poco fuerte, donde veíamos gente convencida, seguidores de Jesús, convencidos, que daban su vida. ¿Se acuerdan? Los que vinieron. Yo no soporté ver ese video completo porque era muy cruel para mí, muy cruel. Pero eso era gente que vivió convencida, porque al final murieron por causa de Jesús, ¿verdad? Pero gente que vive convencida y por encima de lo que tienen, por encima de lo que son, por encima de todo, es Dios, es el amor de Dios, es Jesús, es la gracia, vivir esa gracia que nos cambia. Entonces, chicos, muchas gracias. Ahora alguien ora por ellos ahí, para ellos tres. Ok, vamos a ir muy rápido. Aquí dice: toda actividad de la vida cristiana de principio a fin depende de la gracia, porque nos pone en una relación correcta con Dios. Y Cris, voy a pedirle que por favor avance hasta el versículo de 1 Corintios 1. Y ahí vamos a ver 9 cosas importantes sobre la gracia, muy rápidamente. Yo voy a leer. La primera es: Dios nos da de su gracia como un don a los incrédulos para que puedan creer en el Señor Jesucristo. Y 1 Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Efesios, y ahí sigue, creo que Efesios también lo tenemos ahí, Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9, y dice: porque por gracia ustedes y yo somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, porque es don de Dios, ¿sí? No es por cuánto nos esforzamos, no es por así porque usted diga: no importa eso, yo voy a leer toda la Biblia y me la voy a aprender hasta la concordancia y el diccionario y todo, y ya con eso soy un buen hijo de Dios. Yo conozco un señor que se sabe toda la Biblia, muy bueno, pero eso no nos hace hijos de Dios. Eso no nos hace vivir conforme a lo que Dios quiere. Es por la fe. ¿Ok? El siguiente es Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13, y dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Dios es un Dios de buena voluntad, que sobreabunda en gracia. Entonces dice: Dios da de su gracia a los creyentes para que sean libres del pecado y producir en ellos tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Punto número 3, y la batería ahí suena: para que podamos crecer en Cristo.
Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok, para que podamos crecer en Cristo es el número 3. Número 4, para testificar acerca de Cristo. Y Hechos 4, versículos 32 y 33 dicen: la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que también es para testificar acerca de Cristo. Ese es el punto 4. Punto 5. La gracia de Dios se debe buscar y desear con diligencia. ¿Usted cree eso? Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la... Dice acerquémonos, ¿verdad? Usted tiene que acercarse para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si usted no desea oportuno socorro, deseche esto que yo acabo de decir. Pero yo creo que sí. Punto número 6 dice: el creyente puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y dice Hebreos 12:15: mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Ok, dijimos que eran 9 puntos. Vamos a repasar hasta aquí. Llevamos punto número 1: Dios nos da de su gracia como un don a los incrédulos para que puedan creer en el Señor Jesucristo. Punto 2: Dios da de su gracia a los creyentes para que sean libres del pecado y producir en ellos tanto el querer como el hacer. Punto número 3: para que podamos crecer en Cristo. Punto 4: para testificar acerca de Cristo. 5: la gracia de Dios se debe buscar y desear con diligencia. Punto 6: el creyente puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Punto 7 dice en 2 Corintios 6:1: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea que el creyente puede recibir en vano la gracia de Dios. Punto número 8: el creyente puede desechar la gracia de Dios. Dice Gálatas 2:21: no deseo la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Y punto número 9 y final: el creyente puede abandonar la gracia de Dios. Y dice Gálatas, ahí está: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ok, y yo le voy a pedir a los 4 fantásticos que por favor vuelvan a pasar aquí. Hasta aquí hemos hablado mucho de la gracia. Hasta aquí ya usted entiende, y yo también, de que Dios es abundante en gracia, de que en otro tiempo nosotros estábamos en pecado, ¿verdad? En Adán, pero que por esa gracia, por ese amor, Dios envió, como dice Juan 3:16, a su Hijo único a morir por el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Y ese es el plan de Dios para nosotros. Entonces usted ahora en la gracia de Dios, usted ya es justificado, usted tiene salvación, usted disfruta la vida de cristiano, de creyente. ¿Y qué? Ahora sí, usted dice, ¿y qué? ¿Y qué viene ahora? Porque también yo me puedo quedar ahí ya salvo y listo. También don Gerardo nos enseña mucho de eso los martes. Pero Dios quiere todavía algo más. Y Dios espera que una persona que vive la gracia de Dios, que una persona que ha recibido del amor de Dios, de una persona que es consciente del sacrificio que Jesús hizo, Dios quiere ver algo en esa persona. Y recuerdan ustedes, hay una historia por ahí que hace como un par de años, tal vez en un diciembre aquí muy bonito, se hizo hasta un drama, ¿verdad? Y con un musical muy bonito, y era la historia de alguien que se llamó Mefiboset. ¿Sí? Y entonces resulta que aquí tenemos a 4 artistas que van a actuarlo. Tenemos 4 artistas. La historia de Mefiboset, muy rápido. ¿Por qué se ríe el papá? Que no creí. Ya está bien, no es presidente, pero puede ser actor. ¿Ok? Entonces, en la historia de Mefiboset participan
yo quiero mencionar nada más 4 de los que participan ahí. A ver si usted me ayuda. Mefiboset, Jonatán. ¿Recuerda de Jonatán? ¿Recuerda a Saúl el rey? Y a David, que después fue rey también. Entonces tenemos a Mefiboset, ¿sí? Mefiboset va a ser presidente. Tenemos a Jonatán. Tenemos a Saúl, aquí con la corona. Y tenemos a David. A ella siempre le tocó un personaje bonito, ¿verdad? Ok, y cuenta la historia que Jonatán y David eran muy amigos. Jonatán y David eran muy amigos. Bueno, Jonatán y David eran muy amigos. Sí, Jonatán y David, es que le toqué la espalda, pero eran muy amigos, ahí se abrazaban y todo. No, y David sí, pero ellos eran muy amigos, muy amigos. Se amaban, dice la Biblia, ¿verdad? Y resulta que el personaje Mefiboset, hijo de Jonatán, ¿hijo de quién? Hijo de él, ¿sí? Hijo de Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl, ¿verdad? Vamos a ordenarlo. Saúl, el rey, tuvo como hijo a Jonatán. O sea, Jonatán era el príncipe, ¿sí? Era de la familia real, ¿sí? Jonatán tuvo como hijo a Mefiboset. Es con lindos como se mueven. Ahí está toda la familia. Resulta que Jonatán y David hicieron en algún momento un pacto. Al ser tan amigos ellos hicieron un pacto. Y Jonatán pidió a David que favoreciera, que protegiera a la familia, ¿sí? ¿Recuerda usted esa historia? Ok. Resulta que en algún momento de la historia Saúl y Jonatán mueren los dos. Pero vengan para acá. ¿Quién sigue? Por aquí nomás. Resulta que en la historia Mefiboset había tenido un accidente y había quedado lisiado. ¿Sí? ¿Cómo quedaría lisiado? Nosotros somos así en las reuniones de jóvenes, entonces esto es un ejemplo muy bueno. Había quedado lisiado y bueno, tenía que recibir ayuda para todo, ¿verdad? Prácticamente Mefiboset llegó. Yo pienso que él, como muchos, ¿verdad? Nos pasa, a veces comenzamos porque me duele la cabeza. El primer día, el segundo día me duele las piernas, al tercer día me duele el estómago y al cuarto día ya no valgo nada, ¿verdad? A nosotros nos pasa con cosas tan simples. Mefiboset también. Él estuvo en una condición donde quedó a un lado, donde quedó desgraciado, ¿verdad? Esa es la palabra correcta. Quedó desgraciado, sin su familia, solo y lisiado. Hasta que un día, cuando David ya era rey, se acordó del pacto que él había hecho con Jonatán. ¿Y qué hizo David? Mandó a llamar a quien quedaba, y el único que quedaba de la familia era Mefiboset. Nada más Mefiboset. Pero Mefiboset llegó con miedo donde David. ¿Por qué? Porque resulta que Mefiboset pensó que era el único que quedaba y lo iban a matar, ¿sí? Entonces cuando él se presentó delante de David, tenía miedo. Además de su desgracia, además de su enfermedad, además de toda la situación en la que él estaba, ya lo mandó, o sea, como más o menos, que sea rapidito, máteme, ¿verdad? Pero ¿qué hizo David? Para los que saben la historia, de su corazón, exacto, pero de su corazón, David le dijo a Mefiboset sobre el pacto que había hecho y tuvo misericordia de Mefiboset. Y Mefiboset, siendo tan desgraciado y tan triste y tan despreciado, a partir de su encuentro con David y de la misericordia y la gracia que David tuvo para con él, Mefiboset pasó a ser como de la familia. Y dice que se sentó a comer con el rey todos los días a partir de ahí. Y hasta las propiedades y un montón de cosas que habían sido quitadas
volvieron a él, ¿verdad? Lo que David hizo fue un acto de misericordia y de gracia. Y David simboliza, bueno, era un rey y puede simbolizar a nuestro rey, a Dios. Y a Mefiboset, ¿quién sería Mefiboset? Podemos ser más de uno de nosotros, que el pecado nos golpea, que las tribulaciones, que las circunstancias están siempre presentes. Usted y yo no podemos quitarlas. Usted y yo no podemos pensar que va a llegar el día perfecto donde yo ya no voy a sufrir nada. Siempre va a estar ahí, pero también siempre está Dios ahí. Y Dios le está diciendo siempre a usted: acuérdese que yo tengo gracia para usted. Acuérdese que yo lo amo. Acuérdese que yo envié a mi hijo, que yo tanto amaba, a mi único hijo, a morir por usted. Acuérdese de todo lo que yo hago por usted. Y tal vez para ustedes en esta mañana también esa palabra, ¿verdad? Si usted está pasando por una circunstancia muy difícil, o si usted tal vez no está pasando una circunstancia muy difícil, usted tiene un Dios que lo ama, un Dios que la ama, un Dios que quiere tener intimidad con usted, un Dios que quiere tener relación con usted, un Dios que quiere, así como todos los días Mefiboset se quedó ahí y comía siempre con el rey, que usted pueda comer siempre con Dios, que usted pueda siempre vivir, que cada cosa que usted haga, esa es mi oración para la iglesia, pero en particular también para los jóvenes. Yo les digo a ellos, ¿verdad, muchachos? Que de aquí a algunos años Jorge y Patri puedan seguir viendo a estos muchachos firmes, convencidos, viviendo siempre la gracia de Dios. ¿Verdad que sí les digo eso? Porque también he visto mucha gente en otro momento que ha estado conmigo, incluso compartiendo ahí la alabanza en otra iglesia, y yo me pongo a pensar, hoy ¿dónde están? Y un día de esos me encontré a uno que agarró el partido de Heredia más en serio que cualquier otro, y ahí estaba en la calle, estaba acostado, todo borracho. Pero yo decía, ¿cómo si este tipo estaba conmigo? Y yo lo veía orar y levantar sus manos y cantar y tocar la guitarra y compartir algún versículo o alguna enseñanza, y yo lo veo ahí. Es la historia contraria a esto, ¿verdad? Porque él pasó de la desgracia a la gracia. Entonces nosotros podríamos olvidarnos de la gracia. Usted y yo podríamos olvidarnos de Dios. Y en esta mañana yo le voy a pedir que usted se ponga de pie. Y usted sabe cuál es su circunstancia, usted sabe cuál es su situación. Usted puede saber cuál es su circunstancia, su situación. Y en esta mañana es un buen momento para que usted le diga: Dios, vea, con todo lo que yo soy, con todo lo que yo tengo, con todo lo que yo sufro, en esta mañana yo sé que usted tiene amor para mí y que usted quiere que yo viva en gracia. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Y en el mensaje que hemos escuchado, nos hemos dado cuenta que tú eres un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de perdón, Señor. Un Dios que tiene sus ojos siempre puestos en nosotros. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús. Gracias por haber enviado a tu Hijo, a tu único Hijo que tú amas, a morir por nuestros pecados. Gracias, Dios, porque no te olvidaste de nosotros aún en nuestra desgracia. Gracias, Dios, porque siendo yo pecador, estando yo en Adán, siempre te acordaste de mí. Y en esta mañana, Señor, yo quiero presentar delante tuyo toda mi vida, todas mis circunstancias, todas mis situaciones, todos mis pensamientos, todos mis sentimientos, sean alegres, sean de gozo, sean tristes, sean negativos. Con todo lo que yo soy, con todo lo que yo tengo, Señor, en esta mañana quiero presentarme delante tuyo. Quiero ser sensible a ti y que tu Espíritu Santo, Señor, haga en esta mañana conforme el plan que tienes para mi vida. Señor, te entrego mi corazón en esta mañana. Si antes no lo he hecho, este es el momento en que yo decido entregar mi corazón a ti. En el nombre de Jesús.